Bienvenidos y bienvenidas a este panel de cierre de la semana de graduados. Este panel que ya es un clásico, que se llama Llegamos a donde no te imaginás. Esta es la cuarta edición de la semana de graduados y es la cuarta vez que llevamos adelante este panel, porque sabemos que es un éxito, pero un poco porque nuestro objetivo, lo que buscamos en este espacio, tiene que ver con visibilizar y mostrar cuáles son las inserciones o las diferentes inserciones profesionales que tienen nuestros y nuestras graduadas. Antes de eso y de empezar y de contarles un poco para dónde les proponemos ir con este espacio, agradecemos sobre todo la presencia de Diego de Charras, del vicedecano de la facultad. Está Larisa Quejual, la directora, y todo el equipo de la carrera que está presenciando este espacio. Y además lo estamos haciendo en el marco de una de las comisiones del taller de TIF, de intervención, que nos parecía interesante también hacerlo en este espacio porque son casi graduades de nuestra carrera, están llevando adelante su trabajo integrador final. Y muchos de ellos también lo hacen en relación a las trayectorias profesionales que ya están teniendo, y también muchos de ellos empiezan a pensar, bueno, a qué lugares les gustaría llegar a partir de nuestra disciplina. No sé si hoy cuando a la mañana pensaba un poco en este espacio, no sé si lo vieron, pero hoy salió un video de cierre de la semana de graduades y había diferentes graduados de las diferentes sedes y decían un poco, bueno, yo inicié la carrera pensando, no sé, que iba a ser periodista y ahora estoy en este lugar o en este momento. Y pensaba eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué nos imaginamos cuando iniciamos esta carrera y en dónde estamos en este momento o a dónde nos llevó los devenires, los intereses, los vínculos, las redes también que se van conformando acá? Y muchas veces también esa pregunta que a todos y a todas nos han hecho, que es, ¿qué hace un comunicador? ¿De qué trabaja un comunicador? Bueno, increíblemente estamos en muchísimos lugares, ¿no? Muchas veces nos cruzamos a gente en donde en diferentes espacios es como, che, acá hay un graduado y una graduada de la carrera, ¿no? Bueno, así que la idea es tener una charla con los invitados que ahora vamos a ir presentando de a uno y que nos cuenten cada uno y cada una en qué rol profesional están en este momento y por ahí cuál es el vínculo que creen ustedes que la carrera tuvo para llegar a ese lugar, ¿no? Y después también pensaba tratar de vincular o llegar a puntos en común, si los hay o no, o hay diferentes entre estas trayectorias de cada uno y cada uno. Perfecto. Bueno, ¿iniciamos así? Arranco, dale, pero porque hago presentación formal. Sí. Pará, eso te iba a decir que si me paso o algo, yo aviso. Sí, dale. Sí. Bueno, vamos a arrancar con Thais Chiurasi. Trabaja en Telefe desde hace 4 años en el área de marketing digital. Anteriormente trabajó en una agencia que le permitió dar el salto a su trabajo actual y estuvo en una empresa de seguros en el área de marketing. Se recibió el año pasado con una tesina sobre Gran Hermano que hizo en base a su trabajo. Así que te escuchamos. Gracias. Hola, soy Thais Chiurasi, tengo 28 años, trabajo en Telefe hace 4 años, ingresé en otra área en la que no estoy actualmente. Antes estaba en el turno noche. Telefe, como sabrán, es un canal, el canal más importante de la televisión abierta en el día de hoy, con máximos picos de rating. Y tiene diferentes turnos. Anteriormente estaba en el nocturno y actualmente me encuentro en otro equipo, en el equipo de Content Marketing. ¿Qué es en realidad Content Marketing? Porque es mucho nombre y no es tanto de eso. En realidad, mi área, somos los que controlamos todo lo que pasa en las redes de Telefe. Nosotros nos encargamos de coordinar todo el contenido, de crear los planes digitales de todo lo que pasa al aire, y también, mucha gente no lo sabe, pero Telefe tiene una pata de streaming, se llama Streams Telefe, así que estamos desarrollando y craneando todo lo que es el desarrollo del nuevo streaming. Principalmente como que la carrera me ayudó en un montón de cosas, pero hice un pequeño punteíto de cuáles son las materias específicamente que me ayudaron a estar donde estoy hoy en mi carrera. Principalmente mi idea laboral no era, la verdad, trabajar en la televisión, como que nunca fui tan cholula, me gusta mucho el deporte y ahora por suerte Telefe como que adquirió varios derechos y me estoy pudiendo desarrollar en esa pata profesional también.
pero siempre como que quise trabajar con el marketing duro, era buena con los números, en mi colegio tuvo orientación en contabilidad, entonces como que nada que ver, pero siempre sabía como que quería hacer algo del marketing y de la comunicación. Así que de a poquito como que me fui adentrando en ese mundo. Al principio trabajé en una empresa de seguros que me sirvió, no sé, aprender sobre copyright, sobre, no sé, un poco sobre redes. Ahí empecé a tomar algunos diferentes freelance. Y ahí, específicamente, en ese punto de mi vida, fue cuando cursé Taller 2. Taller 2 me sirvió mucho porque ahí empezamos a producir realmente y a poner en práctica todo lo que habíamos aprendido hasta ese momento. En mi cursada nos tocó dividirnos los roles a través de sorteo y a mí me tocó producir. Fue la primera cosa que produje y hicimos un corto de 10, 11 minutos más o menos. Y eso me ayudó un montón, lo aplico la verdad totalmente en mi diaria. Nosotros producimos todo lo que son las campañas de todo lo que los productos que van a salir. MasterChef tiene una campaña digital, además de la de aire, Gran Hermano, La Voz, porque el universo Telefe es mucho más que solo lo que pasa al aire. Digital tiene una pata muy importante, las redes son muy importantes. Todas las cápsulas, las piensa mi equipo, el calendario, todo lo que hoy bien agarran, abren Instagram. Bueno, eso es todo trabajo de mi equipo. Coordinación, calendarios, todo eso, pensar y producir. Así que yo siento que Taller ahí me ayudó a darme un poco cuenta de, bueno, wow, producir es un montón y me encanta. Así que eso me ayudó en el trabajo principalmente. Después, durante un tiempo di una mano bastante grande en el área de producción de streaming también, en varios programas. Ahora, por suerte, nos mudamos a un estudio mucho más grande, como es un estudio de televisión transformado para streaming, donde hay diferentes programas. La programación va desde las 18 hasta pasando la medianoche. Y la pata más importante es el react a el programa del prime time, que puede ser, no sé, Gran Hermano, La Voz, MasterChef, con grandes figuras. Ahora viene MasterChef con Gregor Rosselló y Nati J. Está el lunes, ya termina el react de La Voz con Momi Jardina, Santi Talledo y Sofi Martínez. Así que ahí aprendí tipo todo lo que es producir, que necesitamos realmente para todo eso. Y después, otra de las materias que me dio todo lo que hoy tengo, siento yo laboralmente, fue también planificación de medios. Me ha ayudado un montón realmente y también a entender, al ser Telefe como una empresa tan grande que tiene muchas áreas y que uno tiene constante comunicación en mi puesto con las diferentes áreas, sobre todo con el área de prensa, te ayuda a entender tipo, bueno, ¿para qué vamos a publicitar? ¿Vamos a publicitar esto? Sí. No, lo vamos a hacer en la vía pública, si es algo de aire, nos sirve, no nos sirve. Para mí como que es bueno hacerse esas preguntas constantemente en el trabajo y no hacer cosas como todo el tiempo porque las estamos haciendo. Preguntarse por qué estamos haciendo las cosas es muy importante. Y en base a eso, siento que planificación de medios me dio las herramientas como para poder también charlarlo con el resto de las áreas, ver qué es lo que queremos hacer, o no sé, por ahí nos conviene más hacer un carrusel, hacer varios reels, cómo presentar a los participantes, todo eso es muy importante. Y ni hablar también de lo que es el TAO, que en mi, específicamente yo la cursé pandemia, ha sido como una cursada bastante extraña, pero me ayudó un montón como a abrir toda la cabeza, ni hablar de cultura, pero siento que cultura sobre todo me puso sobre los pies en la tierra sobre qué es lo que está y estuvo pasando en toda la cultura argentina, que completamente atraviesa todo lo que es mi trabajo actualmente. Y puedo entender tipo desde por qué Telefe tiene la trayectoria que tiene hasta por qué es importante buscar caras nuevas también en un momento. No sé, entender tipo la televisión en sí, cómo la televisión muta a las redes y ahora, no sé, la televisión está en el streaming, nosotros también nos adaptamos a que la televisión esté en el streaming y entender también que el público de la televisión no es el mismo público que está en el streaming. Así que siento que esa pata que ahora Telefe está descubriendo con Streams Telefe ayuda completamente a abrirse a otro público y a que esa sinergia
nos pueda dar tipo una apertura completamente de todo lo que es la televisión hoy en día. Eso. Bien. Si les parece, seguimos y después ahí hacemos algunas preguntas. Bueno, voy a presentar al segundo participante de este panel. Tiene muchas palabras en inglés tu presentación, así que cualquier cosa después las corregimos. Bueno, muy bien. Vincenzo Massey es redactor creativo y publicitario con experiencia en agencias de primer nivel como Wardenman Thompson, B.B. Dow y en la actualidad Ogilvy. A lo largo de su carrera ha trabajado para marcas de consumo masivo como Hellman, Comfort, Cencosud, Calm, S.C. Johnson, entre otras. Ganó el premio Cannes Lion al máximo reconocimiento internacional en el mundo de la publicidad en la categoría de audio y radio por la campaña El sonido del divorcio para Calm. Y además fue finalista en otras 2 categorías, destacándose entre más de 300 campañas en todo el mundo. Bien, su turno. Bueno, muchas gracias. Yo hoy vine, creo que lo que más puedo aportar hoy es un poco mi camino hasta llegar a esto último que mencionás, que bueno, ahora después voy a volver a recaer sobre eso. Yo empecé la carrera en 2016, el CDC, y estuve 2 años trabajando en varias cosas distintas sin saber bien qué quería, ¿no? Como empezamos la mayoría, creo. Hasta que en un momento un poco me cansé y sin saber mucho sobre dónde podía trabajar estudiando comunicación o qué tipo de empresa podía hacer, dónde podía trabajar, recaí en la búsqueda de agencias de publicidad. Como todo un niño de 19 años, llevé mi CV en persona, ya era 2018, o sea, ya podía haber mandado por mail, ¿no? Pero bueno, lo mandé en persona a un par de agencias. Tuve la suerte que una me contactó, que es Wunderman Thompson, o IBML. Bueno, tuve las entrevistas, todo muy principiante, sin experiencia, sin nada. Y bueno, tuve la suerte de quedar como community manager, fue mi primer puesto. Estuve 3 años y medio en esa agencia, trabajando con marcas como las que mencionaste, de consumo masivo, publicando, calendarizando, moderando, respondiendo a comentarios. En el pasar de los años me fui convirtiendo de community manager a content manager, ya la parte no tanto de ejecución, sino la parte de pensar contenido para las redes de estas mismas marcas. Y después, 2021, ya post pandemia, con un equipo ya un poco deteriorado, porque un par se habían ido, no volvíamos a la presencialidad, decidí cambiar de aires, me fui a BBDO, que hoy es Urda, ya como redactor creativo digital. O sea que pensaba que el redactor lo que hace, en pocas palabras, ¿no? Es un poco más complejo quizás, es pensar los contenidos y escribir todos los textos del mismo. Así a grandes rasgos, ¿no? El digital, por lo menos. Entonces yo hacía eso en BBDO, con varias marcas, y después de 1 año y medio, estando ahí, donde crecí un montón, aprendí un montón, decidí incursionar por otro lado, me fui a otro país, y bueno, hice unos proyectos personales, y después volví acá. El año pasado, en mayo, me entré en Ogilvy, ya como redactor en dupla. Por lo general los redactores creativos no digitales trabajan en dupla con un director de arte, que es con quien se piensan las campañas, las piezas, los conceptos, y entre ambos se ejecutan. Me gustó, me encanta trabajar en dupla, conseguí una gran dupla que se llama Kenzo, que es un fenómeno. Y bueno, y ahora estoy en eso, trabajando de nuevo para... Hoy en día, por ejemplo, estamos trabajando para Helmas, una campaña que se llama Historia de Heladera, que se grabó en los estudios de Telefe. Sí, con Miguel. Sí. Bueno, y entre todas estas campañas salió esta de Calm, se llama El sonido del divorcio, se las cuento rápidamente de qué trata. Descubrimos un insight, se llama como una observación, de que cada vez más parejas dormían en camas separadas para mejorar el sueño de cada uno. Y en ese sentido, el número crecía y nadie estaba haciendo nada a nivel publicitario al respecto. Entonces agarramos ese insight y dijimos, como con Calm, que es una de las cuentas de la agencia, ¿por qué no hacer algo? Bueno, desarrollamos una inteligencia artificial que mediante un bot de WhatsApp la pareja mandaba los ronquidos de su pareja mientras dormía,
que es el motivo principal por el cual se separan los cuartos, las habitaciones. En base a los decibeles de ese ronquido, se le da un descuento para que compren un nuevo colchón y puedan dormir separados. Nos fue muy bien, por suerte. Con esa campaña fue la que ganamos Audio Radio en Cannes, que para que se entienda es como unos Oscar, pero de la publicidad. Es como el Festival de Cannes de Francia de cine, pero en publicidad. O sea, podemos decir que tenemos un graduado que tiene casi un Oscar, más o menos. Bueno, digámoslo así, puede ser. Ganamos un bronce y quedamos finalistas en otras dos categorías entre más de 300 y pico de campañas de todo el mundo. Lo cual es un logro bastante importante para mí, para la agencia, para el equipo y un poco para el país también, porque no solemos ganar tanto, la verdad. Este año ganamos 3, cuando Brasil ganó 40 y pico. O sea, estamos un poco más atrás, pero bueno, siempre se festeja. Y en torno a la carrera, yo creo que la carrera en sí, ¿no? En general como que te abre mucho la cabeza, y al trabajar con marca de consumo masivo es como que uno tiene que saber bien qué decir, a quién decirlo, cuándo, y yo creo que todo el marco teórico de la carrera me ayudó mucho a pensar, no te digo distinto a otros redactores, pero sí con un background como un poco más, no sé, más amplio, digámoslo así. Y después, como mencionaste vos, el Tao fue fundamental. Me encantó el Tao, fue mi materia favorita, probablemente, donde vimos un montón de estos conceptos que yo ya venía cargando desde el lado laboral, pero los reforcé con toda la práctica acá en la facultad. Y mismo el TIF, que yo empecé con el plan viejo, pero tuve la suerte de pasarme justo a tiempo para hacer el TIF. Fue justamente una campaña que la llevé a la empresa, a la agencia, para que se vuelva realidad. No se pudo, por cuestiones, no siempre se puede. Pero una campaña de concientización sobre las apuestas en menor de edad. La idea era, en pocas palabras, River tenía un sponsor de Betano. En ese momento tenía Codere. Y Mastantuono tenía menos de 18 años. Entonces la idea era muy simple, era sacarle el sponsor a Mastantuono para que los menores de edad no patrocinen apuestas. Fuimos a River, no nos animaron, pero bueno, yo soy de River, sí, me hubiese encantado, pero bueno. Y un poco esa es mi trayectoria y cómo llegué de no saber qué hacer, como todos al principio de la carrera, a donde estoy hoy, como redactor en Ogilvy. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, aprovecho así estos ratitos, algo que no dije y es muy importante. Estamos en uno de los estudios de televisión de la facultad, con el Sepia que está grabando y registrando toda esta charla, así que también agradecemos eso. Y también implica que va a estar subida en el canal de YouTube de la carrera para que esté disponible, como las demás charlas que tuvimos a lo largo de los años de Llegamos donde no te imaginas. Bueno, sigo con las presentaciones. María Alejandra Davidziuk, es profesional multidisciplinaria con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos de cooperación internacional y organización de actividades de capacitación. Como Outreach Manager del Latin American Brain Health Institute, lidera iniciativas de salud cerebral en Argentina y Chile, coordinó eventos internacionales y promueve proyectos de sensibilización sobre enfermedades neurodegenerativas. Su trayectoria articula gestión institucional y compromiso con la difusión del conocimiento científico para el bienestar social. Muy bien. Bueno, un poquito mi trayectoria es diferente. Hice la carrera hace mucho tiempo con un plan de estudios bastante viejo. Ya no me acuerdo, a diferencia de vos no me voy a acordar de ninguna de las materias, pero en general, empecé la carrera con una idea totalmente diferente de lo que estoy haciendo ahora, que yo quería ser periodista. Había deambulado en varias carreras que no me terminaban de convencer, no sabía qué iba a hacer, no sabía qué iba a estudiar. Pero sí sabía que me gustaba escribir, me gustaba contar historias. Y de ahí estuve dudando en hacer fotografía, hacer teatro, estaba como con varias ideas, pero empecé a trabajar en la revista Noticias, en producción fotográfica, en aquella época con Cabezas, y
ahí es como que se me abrió un mundo y decidí, me gustó todo el tema de la redacción, de los medios. Entonces, bueno, decidí empezar la carrera de comunicación con muchas dudas, con muchas preguntas, porque no estaba segura de que me gustara. Me gustaba mucho la fotografía, entonces estaba ahí dudando. Y bueno, cuando empecé la carrera fue algo como un amor a primera vista, que había tardado tanto en avanzar en las otras carreras, que en comunicaciones como que empecé a dar materias y estaba como totalmente loca de amor. Y bueno, y así fue, hice la orientación en periodismo, porque después empecé a trabajar en otros medios gráficos y a mí me tocó, porque yo soy más vieja, como el traspaso de los medios gráficos a los medios electrónicos, el boom de las .com y todo eso. Y justo estaba trabajando en una revista que se llamaba El Planeta Urbano, y ahí teníamos que hacer el salto de la gráfica a las redes, no eran las redes, al modelo electrónico. Y como nadie lo quería agarrar, me lo tiraron a mí y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y en esa época, entonces yo estaba con la orientación de periodismo y ahí es como que tuve un clic en la cabeza, porque empecé a ver para qué se utilizaba Internet, que era para qué la queremos a Internet, ¿no? ¿Qué hacemos con Internet? Y bueno, y toda esa reflexión, que además la carrera me ayudaba, que yo creo que la carrera, como él decía, que te ayudaba, te abría la cabeza, te ayuda a pensar cosas diferentes, te daba las herramientas como para imaginarte escenarios diferentes a los que se estaban dando. Entonces ahí, más allá de que me seguía gustando el periodismo, yo estaba trabajando como periodista, decidí cambiar de orientación y hice comunicación comunitaria, que fue como un boom, así como que estaba haciendo. Y ahí fue como un clic para mí, porque empecé a ver también la comunicación desde otro lugar, más el tema institucional, también el tema de la comunicación interpersonal, bueno, con las comunidades, y eso para mí fue como un antes y un después. Y después, bueno, lo que sí me acuerdo muy bien es la tesina, ¿no? La famosa tesina, que a mí me abrió muchísimas puertas. Es más, cuando me fui a vivir afuera, fue el cambio de estar esperando una visa o qué visa iba a sacar, y que me dieron una visa diplomática, porque me llamaron por la tesis que había hecho, que había salido publicada en Sigurat en aquella época, en un señor que se ve que le llegó mi tesina, me llamó un día y me dijo, queremos que vengas a trabajar a la OEA, la Organización de Estados Americanos. ¿Tesina de qué? Sobre el uso de Internet en los centros comunitarios, que era un programa gubernamental en aquel momento, que yo hice el análisis de todos esos centros comunitarios, cómo usaban Internet y para qué la usaban. Entonces, bueno, me llamaron, ahí tuve mi primer visa de trabajo allá en Estados Unidos, y que era una visa diplomática. Yo estaba fascinada otra vez, como no podía creerlo. Y ahí empecé a unir todo lo que era comunicación con el ámbito internacional. Y ahí fue otro clic en mi vida. Y bueno, trabajé en campañas mundiales, en 2 campañas, una que se llamaba Chris Campaign y otra que era sobre el lugar de las mujeres en los medios. Y empecé a trabajar más que nada en programas internacionales de diferentes temas, ¿no? Y cuando volví a Argentina a vivir, había hecho un máster en Relaciones Internacionales afuera. Entonces ya la comunicación la veías desde otro lugar. Ya no era solamente como al principio los medios o la comunicación en medios comunitarios, sino ya lo veía como entre diferentes personas, el movimiento y la circulación de estos saberes entre diferentes grupos de diferentes países. Y bueno, y eso me llevó a cuando vine a vivir a Argentina, a empezar a trabajar en el Ministerio de Ciencia, que hoy ya no está más. Estuve trabajando como 13 años ahí, y bueno, en el área de cooperación internacional. Y ahí es donde empecé lo que yo ahora hago en el Instituto Brainlat, que es acuerdos de cooperación, la comunicación ya a diferentes niveles. Acuerdos de negociación, búsqueda de dinero para poder implementar acciones concretas,
y después todo el management, todo el gerenciamiento de estos proyectos de ciencia y que pueden ser de arte y salud, etc. Hoy por hoy yo trabajo en este instituto, busco financiamiento, que es ahí se necesita mucha comunicación, ¿no? El manejo del dinero, el acordar cómo generar acciones específicas a partir de ese dinero, que es todo un tema, porque no es fácil acordar esas cuestiones, y además con instituciones y con actores de diferentes países, con diferentes idiosincrasias y culturas y formas de implementar acciones. Y después, bueno, llevar adelante proyectos de salud, en mi caso, de salud y arte. Pero bueno, tengo una trayectoria bastante disímil y rara, pero lo que yo aprendí en la carrera a mí me ayudó a entender y a posicionarme de maneras diferentes en los diferentes trabajos que yo tuve. Gracias. Yo estoy anotando un montón de cosas. Bueno. Diego Fernández Romeral. Es periodista y guionista, ganador del premio Gabriel García Márquez 2024 en la categoría de texto. Participó en Página 12, publicó crónicas e investigaciones en diversos medios, integrante del Center for Media Integrity of the Americas, desarrolló proyectos como guionista e investigador en productoras audiovisuales como Planta Alta, DL Cine y Pan Contenidos. Fue 2 veces seleccionado para la Cumbre Internacional Floodlight y actualmente escribe su primera novela, distinguida con una mención y apoyo del Premio Estímulo a la Escritura de la Nación y la Fundación Proa. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, yo trabajo como periodista desde el 2013, o sea, antes escribía en algunas revistas freelance como THC, y en realidad el primer laburo así formal, que fue en Página 12, lo conseguí gracias a la facultad, porque en ese momento, creo que todavía funciona, estaba la bolsa de trabajo. En esa bolsa, como hacían propuestas, no decían de qué empresa era, sino que vos como que te anotabas por lo que podía hacer el trabajo. Y era periodista de cultura en un medio nacional, decía. Así que bueno, me anoté. ¿Como pasantía era? Como pasantía, claro. Yo en realidad venía de algo totalmente distinto. Yo hice un colegio secundario industrial y durante 10 años trabajé en una empresa metalúrgica que hacía cajas de cambio para autos de carrera. En las máquinas, después en la parte más administrativa y mientras cursaba. Y es como que no me terminaba de poder soltar, a decir, bueno, sí, realmente quiero ser periodista, y creo que, bueno, la carrera no solo me ayudó a decirlo, sino también me dio como un contacto directo, porque, bueno, fui a la entrevista en Página 12, quedé en la sección de cultura y ahí trabajé casi 12 años. Primero en cultura, después empecé a trabajar en Sociedad, en Radar, bueno, como en los distintos suplementos del diario. Y bueno, en ese punto también me empecé como a interesar por otras cosas, más que nada por las historias policiales, delincuenciales, que como le decimos. Y en un momento también hubo como una especie de gran bajón de laburo, o sea, el periodismo es un trabajo bastante desprestigiado en lo económico por lo menos. Y en el medio estaba como el ascenso de las plataformas de streaming y de la búsqueda de proyectos de true crime. Y ahí fue donde entré, que eso también es otra de las cosas que me dio la carrera, es una capacidad para agarrar distintos formatos y sentirme cómodo, porque yo escribía notas, escribía crónicas, y un día escribí una crónica sobre los asesinatos de Charles Manson, no me acuerdo cuántos años habían pasado, y un director de cine me escribió y me dijo, che, mirá, me gustó esto que escribiste, ¿vos escribiste guiones alguna vez? Le dije que no, y me dijo, bueno, pero venite que charlamos. Y ese fue Tomás de Leone, que es director de DL Cine. Entonces me dijo, mira, te voy contando algunas cosas, y cuando me empezó a contar, le digo, sí, estas cosas yo las conozco, en realidad las habíamos visto en Planificación Periodística 1 y 2, en algunas otras materias también. Y entonces me sentía muy cómodo escribiendo guiones enseguida. Y ahí empezamos a escribir. Bueno, empecé con un primer guión que era la historia de una modelo que fue traficante de armas, una modelo argentina, que traficaba para montoneros y para la AAA al mismo tiempo, durante los 70. Bueno, fue toda una historia que después se estrenó en el Bafisi, y esa le fue muy bien.
Después hicimos otra historia sobre el recorrido de Mengele en Latinoamérica, otra historia sobre una especie de vidente argentino que había estado acusado de casos de abuso, que atendía a presidentes, todo medio vinculado a lo que también se llama True Crime. Y bueno, después de eso me contactó otra productora ya para hacer una investigación para una serie, para una plataforma, que ya eso fue mucho más tiempo, y que me llevó a establecer un vínculo bastante cercano con un asesino serial que se llama Luis Raúl Menocchio. Lo conocen como el asesino de las 1000 caras porque después de matar se operaba la cara. Y bueno, viajé mucho a Rawson para entrevistarlo, porque está preso en Rawson todavía. Entonces me llevó como a lugares que la verdad sí fueron bastante increíbles, el periodismo y la carrera. Y además en ningún momento me había podido recibir. O sea, yo había hecho todo eso y nunca me pude recibir porque no, en el 2013 terminé de cursar y no me sentía muy capacitado como para escribir de forma académica, no era algo que me sintiese cómodo para nada, para hacer una tesis. Y también no encontraba tutor, fue como un proceso medio difícil y como ya tenía trabajo y el periodismo en realidad es un oficio, bueno, sigo trabajando. Y la verdad que bueno, me pareció buenísimo todo lo que se armó alrededor de los TIFF hace unos años, porque eso, a mí por lo menos me dio la oportunidad de acercarme y escribir desde otro lugar, que es un lugar como más del oficio. Me anoté en el TIFF de escritura y bueno, escribí unos capítulos de una novela que vengo escribiendo. La verdad que tuve una cursada maravillosa, hasta conseguí amigos como Dani, que eso, volver a la facultad estuvo muy bueno y además pude recibirme, que es algo que yo ya lo había dado por descartado. Así que bueno, un poco eso es lo que me dio la facultad y lo que estoy agradecido. Muchas gracias. Bueno, y ahí está. Ahora el amigo de Diego, Daniel Nobile, está bien ahí. Desde los 18 años forma parte del Banco Provincia, donde desarrolló toda su carrera profesional. Comenzó en una sucursal y gracias a la formación recibida creció dentro de la organización hasta convertirse en jefe de prensa y relaciones con los medios. Paralelamente se vinculó con el periodismo y la comunicación política, integró el equipo de campaña de Daniel Scioli entre el 2013 y 2015, escribió para Seminario Parlamentario y colaboró en el libro Testimonios del Periodismo de Osvaldo Logares. Actualmente escribe un libro de relatos deportivos junto a Leonardo Gentili, desarrolla un canal de streaming y colabora con la revista Bancarios y distintos medios digitales. Bueno, mi nombre es Daniel, es como vos decís, yo desde chico siempre supe que había dos caminos para mí, era o el periodismo o el fútbol, o jugar al fútbol. Como dice Dolina, el fútbol es muy cruel cuando hacen el pan y queso, y me di cuenta enseguida que tenía que ir para otro lado. Ya de muy chico me gustaba leer la revista de Gráfico, todo lo que era la comunicación periodística, las revistas de fútbol y todo eso me atrapaban un montón. Bueno, el tiempo fue pasando, terminé la secundaria y a los 18 años me encontré dentro del banco. Era un nene de 18 años que atendía público y sellaba impuestos, digamos. Yo al principio no estudié, los primeros años de banco no vine a la facu y después digo, bueno, voy a hacer la carrera de periodismo. Digo, quiero eso, no quiero pagar, no quiero ir a una universidad privada, entonces me anoté en la UBA, hice el CBC, y en un momento, yo seguía jugando al fútbol, en un momento surgió una oportunidad de pasar a prensa, me hizo una entrevista el jefe de prensa de ese momento del banco, que era Tony Sugo, que es un tipo bastante conocido, que era el cuñado de Scioli, el marido de Andrea Rabolini. En ese momento Scioli era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el que soy jefe de gabinete, Guillermo Franco, era el presidente del banco. Bueno, y entré en prensa y directamente, yo estaba ya bastante avanzado en la carrera y empecé a laburar en prensa. Un día vinieron a decirme si no quería colaborar con la campaña de Scioli, que en ese momento, bueno, iba contra Macri, le laburé 2 años, paralelamente iba haciendo algunos laburos, pero como dice Diego, el periodismo es muy cruel y muy duro para pagar, es muy difícil vivir de eso. Siempre me quedé ahí en el banco, en lo institucional, y tuve la suerte de poder desarrollarme ahí, en justamente lo que había estudiado. Siempre supe que me gustaba el periodismo, los medios. Bueno, ahí estoy en un momento, como dijiste, estoy ahí a cargo de una parte muy grande de lo que nosotros hacemos en el banco en cuanto a prensa, porque el banco tiene una extensión territorial muy grande, cubre toda la provincia de Buenos Aires,
y uno dice banco, solamente piensa en cobrar, sacar plata, en cosas básicas de banco, pero el banco, al ser un banco público, ¿sí?, está atravesado por la política totalmente. En cuanto, por ejemplo, al presidente del banco lo pone el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy el presidente del banco es un economista de Axel, de Kicillof. Entonces nosotros, bueno, yo fui traspasando diversas gestiones y fui sobreviviendo a esos cambios. Sobreviví a Vidal, sobreviví al mismo Scioli, a Solá, bueno, no importa, fuimos para adelante. Y ahora, bueno, yo creo que estoy en uno de los mejores momentos porque hace un tiempo, bueno, terminé un libro con un periodista de TN, con un movilero, el banco me dio a mí muchos contactos y mucha gente con la cual vincularme dentro de los medios, porque hay muy poca gente que no tiene cuenta en el banco, que tiene algún problema con el banco. Si no lo tiene la persona, lo tiene el padre, la madre, el tío. Entonces todos los periodistas y todos te llaman. Y cuando vos le haces un favor, ya ellos quedan como, ¿viste? Quedan en deuda como. Entonces se generaron un montón de contactos. Y con algunos hasta soy amigo, como Leo Gentili, que estamos haciendo el libro, que somos amigos, etcétera. Y nada, y justamente ahora en este momento se me cruzan las dos cosas, porque estoy escribiendo un libro, son entrevistas que hizo Leo durante un programa nocturno, que él entrevistaba a relatores deportivos. Él es un relator, ganó Martín Fierro, es un relator deportivo de los mejores que hay acá, y bueno, él le hace a otros relatores, De Paoli, Simón, Fantino, etcétera, etcétera. Entonces estamos haciendo un libro con esas entrevistas que está quedando muy bueno. Entonces para mí eso estamos armando con él, queremos armar un canal de stream también, pero todo eso me lo dio el banco, digamos, los contactos salieron de ahí. Y en cuanto a lo que es, hoy el laburo del banco es absolutamente transversal, porque la comunicación de una entidad pública como el banco, que es prácticamente un ministerio más, es el agente económico de la provincia de Buenos Aires, está en, no sé, donde vos te puedas imaginar. Ahora volví de Mar del Plata ayer, porque estamos armando, aparte de lo que es prensa, también trabajo un poco con lo que es audiovisual. Estamos armando una especie de video donde mostramos que el banco está presente en toda la cadena productiva de la papa. Del fabricante de maquinaria, al cual le damos una mano con créditos cuando tenemos tasas, no en este contexto, porque es un contexto muy difícil hoy para acceder a créditos y para cualquier pyme, para cualquier empresa, realmente es un contexto muy difícil, muy hostil, porque las tasas son un electrocardiograma, suben y bajan, por un montón de razones. Entonces, como te decía, estamos en el fabricante de maquinaria, estamos en el papero, en lo que es la cadena de la papa, estamos en el papero, ¿sí? Lo asistimos también. El otro día estuvimos en la inauguración de Lamb Weston, que es una empresa multinacional norteamericana que es la que le compra las papas a ese papero, las procesa y las exporta. Y a su vez también participamos con un crédito al Consorcio Portuario de Mar del Plata, por un monto bastante grande, que permitió el dragado del puerto de Mar del Plata, lo que permite que ahora puedan salir barcos exportadores desde el puerto de Mar del Plata, lo que ahorra un montón de costos a las empresas locales y a la región, digamos. Entonces, bueno, yo decía, recién hace un rato lo hablaba con los chicos, nosotros es tan variado el tema que me acuerdo un día que una mañana presentamos un producto que tiene el banco que se llama Pulso PBA, que es un indicador de la actividad económica, de cómo está haciendo la actividad económica, digamos, online, por decirlo de alguna forma, solamente con 2 semanas de antelación, digamos. Nosotros decimos, la actividad económica de la provincia de Buenos Aires creció, decreció, y anticipamos al INDEC y anticipamos a todos. Bueno, presentamos ese producto. Lo presentamos, vieron un montón de periodistas, todos los periodistas económicos de acá de Argentina, estaban ahí, viste, comen un sanguchito y escuchan, y bueno, etcétera. Y a la tarde estamos presentando, vino a pedir asesoramiento un chico que está desarrollando un videojuego de las Malvinas. No sé si escucharon que hay un videojuego de las Malvinas que se está desarrollando, y el pibe vino a pedir, no sé, financiamiento, a ver cómo lo podíamos empujar, a ver cómo se lo podía ayudar. Entonces te digo, es todo tan... Pasamos por firmas de leasing, yo tengo el Twitter y el Instagram del presidente del banco, lo tengo en el bolsillo. Es muy delicado eso también el tema de la comunicación política, porque vamos a un evento, por ejemplo, y en un tweet vos no te podés olvidar, tenés que estar atento, no te podés olvidar de robar a uno porque empiezan los problemas, viste, se juega todo eso. En cuanto a lo político, tenemos mucha influencia política al ser un banco público. Como te digo, nosotros siempre decimos que el banco no tiene un dueño, los dueños son los 17 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires, que son los accionistas del banco, son los 17 millones. De hecho, tuvimos una campaña de 17 millones que fue bastante grande. Hicimos un festival en el Estadio Único de La Plata por los 200 años del banco, que estuvo muy bueno. Estuvo Los Decadentes, Miranda, Estelares, María Becerra.
Por eso te digo, estamos en tantas cosas que a veces, y la provincia es tan grande, por ejemplo, ahora mis compañeros se fueron a firmar un leasing a Dolores. Dios, tendría que estar en Dolores ahora. Entonces estamos todos con esa vorágine y atraviesa un montón de aspectos y de temas que vos ni siquiera te imaginás. Porque un banco, sobre todo público, ¿viste? Estuvimos desde las tarjetas alimentar cuando salieron al principio del gobierno de Alberto, con cuenta DNI, que cuenta DNI fue un elemento, bueno, todos lo conocen, cuenta DNI nosotros con cuenta DNI arrancamos con 4 millones de clientes tenía el banco y gracias a cuenta DNI pasamos a 10. Bueno, fue bastante, fue un salto enorme, pero digo, abarcamos un montón de temas y asistimos. Cuenta DNI nace para pagar el IFE. ¿Se acuerdan lo que era el IFE? La pandemia, había que esa ayuda para determinadas personas. Cuenta DNI, no sabíamos cómo hacer y lanzamos cuenta DNI. Después lo fuimos reformulando y tratamos de generar una comunidad, de generar eventos, de darle esfuerzo y la billetera, digamos, no sé si competimos con mercado, pero tenemos muchos clientes y creo, yo hablo un montón, son el resto de las billeteras digitales, vos no tenés a dónde ir a reclamar nada ni a decir nada. Nosotros tenemos una estructura detrás y aparte, me voy a poner la camiseta, digo, nosotros competimos con la fintech con las mismas reglas de juego, cuando ellos tienen otra. Pero bueno, son tantos temas que... Ahí, Daniel, como un montón de políticas que lleva adelante el banco, sí, pero que son políticas públicas claro, del Banco Provincia, pero que necesitan una estrategia de comunicación para poder llegar a toda esa provincia que son, decías, bueno, la cantidad de sucursales, la cantidad de usuarios. Por ejemplo, estamos haciendo unos cursos para chicos de tercer año de la secundaria que se llama Rico en Data, porque justamente el nombre está puesto porque rico en datos, en información, y no rico en... Los chicos hoy nosotros vamos por la provincia de Buenos Aires y chicos de tercer año que a vos, por ejemplo, ¿sabe la diferencia entre invertir y apostar? Y dicen que no es lo mismo. O sea, está muy metido en la juventud, nosotros percibimos eso, el tema de las apuestas, el tema con los celulares. Tenemos. Sí. Bueno, entonces nosotros decidimos, como una política pública desde el banco, lanzar este curso Rico en Data que se le va a dar a todos los chicos de tercer año de todas las secundarias de la provincia de Buenos Aires, para que por lo menos sepan de que hay otros tipos de herramientas, que no es todo el celular, no es solamente TikTok y ver el tipo que se hace rico en 2 días. Bueno, todo eso hay que comunicarlo, hay que elaborar estrategias, porque cada cosa es diferente y cada cosa tiene un tono distinto. Y bueno, eso. Bien, muchas gracias. Bueno, tengo muchas cosas anotadas de cada uno. No sé si alguien, yo veo poco de acá, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes, un comentario. ¿No? No, a ver, una de las cosas que ya notaba, como trataba de ir como buscando algunos puntos comunes mientras cada uno y cada una iban relatando, y me parecía que había algo que se repitió, que era como en el trabajo profesional que llevan adelante, cómo la carrera les dio esa pregunta que se hace muchas veces de, bueno, ¿esto por qué? ¿No? O ¿para qué? Eso que decía Thais, pero después se retomaba en mi censo cuando decía, bueno, hubo una situación que advertimos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Una pregunta sobre eso, ¿no? O lo mismo, bueno, Internet. Bueno, ¿qué pasa con eso, ¿no? Internet y cómo lo pienso en diferentes escenarios. Y lo mismo, bueno, en diferentes modos de escritura, ¿no? Desde el periodismo hasta, bueno, pensar algunas escenas, pero las puedo pensar de otra manera, para la ficción, y ni hablar de pensar, bueno, esto, políticas, pensaba cuando decías todas las políticas públicas que llevaba adelante el banco, decir, bueno, ¿cómo transmito esto? ¿Cómo lo cuento? ¿Cómo lo comparto? ¿Cómo laburo esto desde la comunicación? Me parecía que ese hilo conductor se iba repitiendo en cada uno de los relatos. También pensaba, bueno, si en alguno de esos momentos o procesos, no sé si les pasa algo de eso, si decía por ahí Thais, de estar pensando eso y decir,
como que, ay, bueno, esto algo que ver con ese momento en la formación, en una materia, en una discusión, digo, no, a veces no es una materia necesariamente, ¿no? Como una discusión en un pasillo o las redes que armaron acá, viejas o más nuevas, como en un TIF, si eso aparecía durante lo cotidiano o más o menos, o ya no. Yo tengo un pequeño recuerdo A ver. que si quieren arranco y para eso, que es cierto lo que decís, que en un punto, o sea, lo que nos dio la facultad y que lo vemos, o por lo menos yo como periodista te das bastante cuenta, es el pensamiento crítico, o sea, es la posibilidad de ir siempre un poco más profundo en el contexto social, porque hay como una bajada que siempre se habla de lo que son las novelas de suspenso o el true crime, que es un crimen habla de la sociedad en la que se comete. Entonces, lo que vos siempre estás buscando es eso, es entender de alguna forma como los resortes sociales que pueden llevar a determinado hecho. Y ese pensamiento crítico lo tenés, no sé, yo me acuerdo mucho, o sea, los seminarios donde empezás a hacerte unas preguntas, una clase de preguntas y te empezás a parar desde un lugar, porque el periodismo en un punto es punto de vista, o sea, es desde dónde estás mirando las cosas y cómo construís ese punto de vista, de qué cosas te nutrís, de qué testimonios te nutrís para pararte en un lugar. Y eso es lo que hace la diferencia, de repetir solamente una cosa o de construir un hecho y vos decís, bueno, acá estoy entendiendo algo más y le estás dando algo más al lector. Pero como un hecho así más anecdótico, me acuerdo que creo que era había un taller de periodismo, que no era el TAO, era uno previo, no me acuerdo ya Optativo. ¿Cómo se llamaba? Era un optativo. Creo que era el optativo, pues ya digo, yo también cursé antes del 2013, como no me acuerdo ya de las materias, todo, pero había una profesora que había puesto, era algo bastante simple y sin embargo siempre me marcó, que había puesto como una caja como en la mesa, no me acuerdo ni siquiera si tenía algún dibujo o algo. Entonces, tampoco me acuerdo ni siquiera qué pregunta hizo, no me acuerdo nada en realidad, pero... La sensación, Las ¿no? sensaciones, claro. Y entonces es como que había puesto eso ahí y decían, bueno, a ver, háganle preguntas o descubran qué es lo que hay adentro, algo así era como la dinámica. Entonces todos sentados durante, no sé, media hora, 40 minutos preguntándole a la caja boludeces porque no iba por ahí. Y entonces nadie dio con la respuesta a lo que ella pretendía. Y lo que pretendía era que simplemente alguien se pare y agarre la cosa, la levante y se fije lo que había abajo. Entonces es como que fue algo bastante simple, pero dije, claro, o sea, vos tenés que ir al lugar, tenés que estar en el lugar, tenés que sentir lo que pasa en un lugar para después poder contarlo, ¿no? No es simplemente miro, no, yo qué sé y ya estoy, ¿viste? Desde lejos. No sé, a mí fue por un hecho como muy, muy chiquito quizás, pero que me marcó mucho la facultad. Sí, a mí me gustaría, con esto que él acaba de decir, justamente valorizar, ¿no? No solamente lo que uno tiene que decir como comunicador o lo que tiene que escribir o lo que tiene que contar, sino también la escucha, el poder recibir y entender qué le está pasando a esa audiencia o a esas personas o a esa comunidad o al que estás entrevistando, poder tener una escucha amplia y para poder entender lo que le está pasando a ese otro, que en este momento se le pone mucha quizás atención a lo que vos tenés que decir, ¿no? Pero en la carrera creo que nos dieron muchas herramientas para poder reflexionar y para poder entender y para poder comprender otras realidades, una diversidad mucho más amplia que lo específico de una estrategia de comunicación puntual. Desde mi lugar no sé si recuerdo algo como muy específico, pero sí quizás noto la falta de la formación en esta facultad a la hora de pensar críticamente u objetivamente. Por ejemplo, hay campañas que salen al aire que pasan por mucha gente y quizás nadie se da cuenta de que, no sé, recuerdo ahora estaba pensando, una de Carrefour que salieron los juguetes de nene celeste, los juguetes de nena rosa. Pasó mucha gente en el medio y nadie se puso a pensar un minuto, tipo, objetivamente, esto comunicacionalmente quizás no está tan bien. Y a mí me gusta pensar que quizás con la formación que tenemos en la facultad nosotros podemos ser esa persona que frena y dice,
Pensémoslo de nuevo, pensemos objetivamente. Y yo me quedo con eso. Sí, La mirada crítica, perdón. La mirada crítica es fundamental. Poder, disculpa, ¿no? Pero poder plantear escenarios diferentes. Poder decirle, no, mira, esto, como vos decías, de la caja, no vamos a seguir imaginándonos cosas. Vamos a ir y la vamos a dar vuelta. Y hay momentos en que en las diferentes situaciones o las diferentes profesiones te llevan a ese lugar de decir, bueno, esto se viene dando de una manera. No da más. Tenemos que cambiarlo. Y tenés que tener las herramientas para poder justificar eso, porque muchas veces tenés que convencer a los demás. Entonces, para poder hacer eso tenés que tener un bagaje y una mirada especial. Sí, y sumar que para mí lo más importante también es poder entender al otro, y no al otro tal vez como consumidor, como usuario, también entenderlo como compañero, como persona. Para mí es como súper importante el clima laboral y las personas, y poder entender y hablar tanto como tus compañeros, como tus jefes, como, bueno, che, estamos haciendo esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que queremos? Y tratar de siempre entender al otro, comprender que somos personas, que nos pasan cosas, por más de que tengamos un horario laboral, algo que hacer y determinadas tareas. Siento como que la facultad también te da eso humano, ¿no? El entender que nada funciona individualmente. Sí, somos importantes, sí, pero para mí el grupo y la unión que te da en esa visión la facultad es como de las herramientas más importantes también. Bueno, yo creo que la facu lo que te da, te muestra un montón de puertas, que vos después algunas podés entrar o algunas no. Digamos, a mí la facultad me permitió conocer un montón de autores, de conceptos, de ideas que de otro modo no hubiese tenido nunca. Si bien, como me pasa a él y a ella hace muchísimos años, nosotros somos del plan viejo, teníamos otras materias, pero recuerdo materias, qué sé yo, como diseño gráfico, que hablábamos hoy, no sé, autores como Merleau-Ponty que nunca hubiese conocido. Merleau-Ponty. Claro, me volvía loco. Todas esas cosas que yo de otro modo no hubiese conocido, pero eso a su vez, aparte que me rompía la cabeza pensando, me acuerdo Kant y todo eso, me rompía la cabeza tratando de interpretar eso. Digo, ese esfuerzo después lo ves, te pagas, se vuelve ese esfuerzo que vos haces en interpretar todo esto, porque había textos que creo que a todos nos parecieron muy difíciles en aquel momento. Y nada, te da eso. Y aparte me dio como una habilidad para moverme en algunos puntos, que no sé si sin nada la tengo yo o la aprendí acá, que te permite ser ubicado, te permite, viste, darte cuenta de los momentos, cuándo podemos hacer una cosa, cuándo no. Bueno, eso básicamente creo que es lo que, aparte, bueno, de un montón de momentos hermosos que vivimos acá, y ahora me pasó después de muchísimos años que salió me enteré del TIF por una periodista de C5N, yo no sabía que existía. En un evento me contó, me dice, che, bueno, que no terminé. Me pasaba lo mismo que a él, al estar laburando, al estar haciendo eso, digo, ya está, traté de hacerla la tesina 2 o 3 veces con profe, me colgaban, que esto, que el otro, fue medio difícil. Bueno, quedará así la cosa, ya está, a otra cosa. Viviré así, qué sé yo, con esta espina clavada. Nada, y haber podido cerrar para mí la verdad que no me cambió en lo cotidiano, digo, pero me cambió interiormente. Haber podido cerrar el ciclo, digo, tener el título, digo, no me cambia en lo profesional, pero sí me cambia en lo personal. Y obviamente cuando me dijeron de venir acá, guardo los mejores recuerdos, tanto de Marcelo T como de Parque Centenario, los hermosos recuerdos, momentos, amigos, compañeros, con los cuales algunos sigo hablando. Fiestas. De todo, hermoso. Pasó tanto tiempo ya, pero bueno, fue muy lindo, fue una experiencia que se la recomiendo a todos. Y ahí aprovecho porque me interesó también pensar eso, que había TIF también dando vueltas acá, y bueno, hay 3 porque Vicento, pero vos no volviste, vos seguiste ahí tu recorrido. Yo enganché justo el cambio, volví y estaba el TIF y dije, listo, voy por ahí. Y volver acá a la carrera, ¿cómo fue esa sensación? A mí lo que me pasó fue bastante loco también, porque volví al taller de producción de textos, y el primer mail que manda Nico, que es el profe, un capo, yo no lo conocía, claro, no nos habíamos dado los nombres, y en el primer mail que él manda pone, bueno, vamos a analizar 2 crónicas a lo largo de la cursada, que bueno, una
está, y la crónica que es la ganadora del premio García Márquez, y era la crónica que había escrito yo. Entonces le dije, che, loco, muchas gracias, o sea, qué grande. Pásame otra, así leo yo. Claro, aprobame, boludo. O sea, porque, no, yo me dijo, no puedo creer que estés acá, o sea, porque no sabía, él no había leído mi apellido, no tenía las, no sé cómo son las actas. Me dice, pero, no sé, me siento un boludo con vos acá, me dice, y yo digo, no, o sea, bueno, no, y ahí como que me dio la posibilidad y me dijo, che, me gustaría que cuentes un poco en la clase cómo fue la crónica, cómo la escribiste, cómo fue la investigación, que una crónica que había como de alguna forma revelado un poco el tráfico de carne de caballo de Argentina a Europa. Entonces como se hizo medio conocida, pues no se había investigado mucho sobre eso. Bueno, y entonces como que charlé dentro de la clase de esa nota y fue como decir, pero qué extraña también, ¿no? A veces no sé, las conexiones que se pueden terminar generando, ¿viste? Así que fue eso. Bueno, ese recorrido profesional, ¿no?, que habías tenido durante estos años. Sí, y que en un punto para mí volver, como decía Dani, es algo personal porque lo que me pasaba era que como que a mí me gustaba la idea de que mi hijo sepa como que que podíamos terminar las cosas que empezábamos. O sea, y eso es lo que no quería dejar. Bueno, porque podría haberme quedado sin el título en realidad, porque laboralmente no es que me modificó el laburo, pero es como decir, pude hacerlo, ¿viste? Pude hacerlo y es como, siento que transmitir esa idea de seguir hasta el final, que vas a poder hacerlo, fue eso lo que me llevó a tratar de recibirme. Recibirme, claro. Hermoso, porque aparte esta es una comisión de TIF que tendremos a prontos recibidos y recibidas. Bueno, no sé si alguna pregunta o comentario que haya quedado que tengan ganas de compartir. Una cosa. Ahí va. Fiesta, 5 de diciembre. Ahí va. Bueno, pasamos el chivo, ya que dijeron fiestas durante el recorrido de nuestra carrera. El 5 de diciembre tenemos la fiesta por los 40 años de nuestra carrera, así que ya están las entradas, decirles para poder encontrarnos allí entre todas esas sedes, ¿no? Como ahí se nombraron algunas de las sedes, faltó Callao, Marcelo T, Ramos, Constitución. Por ahí, May, decirles, acá hay quienes están cursando el TIF ahora, por ahí, ¿qué les dirían? Ahí va. Están por acá. Sí. A quienes están cursando acá, es octubre, piensen que ya, claro, están con el TikTok un poco... Falta poco. Igual más allá de quienes hayan hecho TIF o tesinas también, ¿no? Como ese proceso de trabajo final. Y algo que decía María Alejandra, que ese trabajo final de repente fue leído por alguien y cambió su trayectoria. Sí, a mí lo que me gustaría decirles es que se imaginen cosas no imposibles, pero sí diferentes. Esta carrera da la posibilidad y te da espacios para poder pensar no solamente diferente, sino para imaginar otras posibilidades. No es una carrera en donde todos entran y salen iguales. Cada uno lo va a transitar, cada uno le va a poner ese diferencial que necesita tener para que el día de mañana en su profesión y en lo que vayan a desarrollar tengan esa impronta suya, única. Entonces, esta facultad y esta universidad nos permite eso, justamente pensar de una manera diferente y poder trascender con lo que ustedes tengan adentro. Entonces no se guarden nada, no digan, no se autocensuren, no digan, esto no sé, esto ya lo hicieron, no. Traten de hacerlo de una manera única y en donde esté su impronta. Bueno, por mi parte, agradecerle a todos y a todas. Algo que para mí también fue apareciendo tiene que ver con la posibilidad de pensar en red, pensar en comunidad, pensar de manera colectiva. Y me quedo con esto que terminó diciendo María Alejandra, ¿no? Una carrera que te permite imaginar realidades nuevas, de imaginarlo con los otros y las otras, ¿no? Le sumo eso porque me parece que es algo que también es parte
de lo que somos, en lo que para mí, para creo que todos los que estamos acá, es la mejor carrera del mundo, y lo seguiremos repitiendo siempre, así que un placer que hayan estado acá y escucharles. Muchísimas gracias. Gracias.